El esposo pensó que había ganado al dejar a su esposa sin nada, hasta que la vio sonreír en el tribunal y comprendió la verdad. El reloj en la pared marcaba las 9:30 de la noche. La casa estaba sumida en un silencio total, interrumpido solo por el suave tic-tac que resonaba en el salón. Isabela se movía nerviosa, mirando constantemente su teléfono, esperando una llamada o mensaje de Roberto, aunque sabía que no llegarían. Las semanas recientes habían sido una constante de excusas, noches de trabajo que se alargaban sin explicación y respuestas evasivas cada vez que ella intentaba hablar de sus preocupaciones. Esa noche no era diferente. Roberto aún no había vuelto y el vacío entre ellos parecía crecer con cada día que pasaba. Isabela había intentado mantener las apariencias, convencer a los demás y a sí misma, pero los detalles la atormentaban. Las pequeñas mentiras, las reuniones de última hora, las ausencias prolongadas. Algo no estaba bien. Un escalofrío la recorrió al mirar hacia la puerta principal. Recordaba aquellos tiempos en los que cenaban juntos, hablando de todo, de sus días de trabajo, de sus sueños de tener hijos, de formar una familia. Ahora esas charlas eran solo recuerdos lejanos, sombras de lo que alguna vez fue. Roberto estaba distante, como si algo lo tuviera atrapado en otro mundo al que ella ya no pertenecía. Finalmente, la puerta se abrió. Roberto entró, cargando su maletín con la misma expresión cansada que había adoptado últimamente. Parecía estar en otra parte, como si su mente nunca estuviera realmente allí con ella. Isabela lo observó en silencio mientras él se quitaba el saco, dejando caer las llaves sobre la mesa de manera despreocupada. Un leve olor a perfume femenino se mezclaba con el aire, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que su estómago se revolviera. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, intentando mantener su voz neutral, aunque cada palabra le pesaba. Bien, respondió él, sin mirarla directamente, dirigiéndose al baño con pasos apresurados. Ese fue el momento en que lo supo. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. Durante semanas había intentado ignorar las señales, encontrar excusas, convencerse de que era su imaginación. Pero ahora todo era evidente. Había algo más. El sonido del agua corriendo en el baño llenaba el silencio incómodo del apartamento. Isabela se quedó de pie, con las manos temblorosas y finalmente decidió que ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad la destruyera. Esa misma noche, cuando Roberto salió del baño y se dejó caer en el sofá como si nada pasara, Isabela lo observó detenidamente. Había algo extraño en su forma de evitarla, en cómo mantenía su teléfono siempre cerca, como si estuviera ocultando algo. Ella sabía que no podía quedarse callada más tiempo. Roberto. Su voz cortó el aire como un cuchillo afilado. Me estás ocultando algo. Él la miró por un segundo, con una mezcla de sorpresa y molestia en sus ojos. ¿De qué hablas?, respondió, fingiendo indiferencia. Isabela sintió el calor subirle al rostro. La rabia y la tristeza se arremolinaban en su interior como una tormenta. Estaba cansada de las evasivas, de las excusas. Había llegado el momento de confrontarlo. No juegues conmigo, dijo más firme. Sé que hay algo que no me estás diciendo, no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Roberto frunció el ceño irritado. Su reacción era la confirmación que ella había estado temiendo durante unos segundos. No dijo nada, pero su silencio lo delataba más que cualquier palabra. Finalmente, sin poder sostener su mirada, se levantó del sofá, intentando salir de la conversación. No tengo tiempo para tus paranoias, Isabela espetó, tomando su chaqueta como si estuviera a punto de marcharse de nuevo. Isabela se interpuso en su camino, su corazón latiendo con fuerza. No podía dejar que huyera otra vez. ¿Quién es ella?, susurró, sus ojos clavados en los de él. Roberto se detuvo en seco, el silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Por un momento, parecía que iba a negarlo todo, a decir que ella estaba loca,
que no había nadie más. Pero en lugar de eso, bajó la mirada, como si el peso de la verdad fuera demasiado para ocultarlo. No es lo que piensas, murmuró finalmente, sin atreverse a mirarla. Esas palabras la golpearon como un balde de agua fría. La traición ya no era solo una sospecha, era real. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero al mismo tiempo, una nueva fuerza crecía dentro de ella. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad y tomar el control de su vida. ¿Cómo pudiste?, preguntó, con la voz rota por el dolor. Después de todo lo que hemos pasado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Roberto no respondió de inmediato. Se limitó a pasar una mano por su rostro, como si estuviera buscando una excusa, algo que dijera para suavizar el golpe. Pero no había nada que pudiera reparar lo que acababa de hacer. Finalmente, suspiró. Esto ya no funciona, Isabella dijo en voz baja. Nosotros simplemente ya no somos los mismos. Tú has cambiado. Yo también. Esas palabras la hirieron más que cualquier confesión de infidelidad. Roberto no solo la había traicionado físicamente, también la estaba culpando a ella por el fracaso de su matrimonio, como si su dolor, su desesperación por formar una familia hubiera sido el motivo de su traición. Isabela lo miró fijamente, las lágrimas luchando por salir. Pero en lugar de dejar que el dolor la consumiera, decidió que no sería una víctima. No esa noche. No más. Había perdido a su esposo mucho antes de descubrir su aventura y ahora lo único que le quedaba era recuperar su dignidad. Si te quieres ir, vete, dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Pero no creas que esto terminará tan fácil. Roberto, desconcertado por la firmeza de Isabela, la miró por unos segundos como si no supiera qué esperar de ella. Después, sin decir una palabra más, recogió sus cosas y salió por la puerta, dejando un silencio abrumador a su paso. Isabela se quedó allí de pie, mirando la puerta cerrada. El hombre al que había amado, el mismo con el que había soñado tener una familia, se había marchado. Pero en ese momento algo cambió en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que a partir de ese instante, su vida tomaría un nuevo rumbo, uno que ella misma controlaría. Los días siguientes transcurrieron como una neblina densa para Isabela. El vacío que dejó la partida de Roberto aún resonaba en cada rincón de la casa, aunque el silencio era más llevadero que las mentiras. Cada momento de soledad la empujaba a confrontar el hecho de que su matrimonio estaba destruido. La casa que antes rebosaba de momentos compartidos, ahora se sentía enorme, fría, como si hubiera perdido su propósito. Había algo que aún la carcomía por dentro. A pesar de la confesión a medias de Roberto, necesitaba saber más. La simple idea de que él estuviera con otra mujer mientras ella lo esperaba en casa la atormentaba, y esa intranquilidad le robaba el sueño. Sentada frente a su escritorio, con el teléfono en las manos, luchaba contra el impulso de ir más allá. Quería respuestas, pero ¿realmente estaba preparada para lo que encontraría? Finalmente, cedió ante la urgencia. Había vivido semanas bajo la sombra de la duda y ya no soportaba la incertidumbre. Tomó su teléfono y empezó a buscar en redes sociales, revisando los pocos perfiles que conocía de Roberto. Aunque él había sido cuidadoso, no había cerrado todas las puertas. Tras unos minutos de búsqueda, una imagen captó su atención, una foto reciente etiquetada en el perfil de una mujer llamada Mariana. Isabela no la reconoció de inmediato, pero su estómago se revolvió al ver el nombre Mariana, la misma que había aparecido en pequeñas conversaciones entre amigos, la que según Roberto, era solo una amiga de trabajo. Ahora, viendo la foto de ambos juntos, sonriendo de una manera que no dejaba lugar a dudas, Isabela sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. La traición finalmente expuesta. Se quedó inmóvil, observando la pantalla, como si quisiera que lo que veía desapareciera por arte de magia. Pero esa sonrisa cómplice, la cercanía entre ellos, confirmaba lo que ya sabía en el fondo de su ser.
todo había sido una mentira. No solo la relación con Mariana, sino todo lo que Roberto le había dicho en las últimas semanas, cada excusa, cada promesa rota había sido para proteger su aventura. El dolor comenzó a transformarse en rabia. Su corazón acelerado impulsaba una tormenta interna que crecía a cada segundo. No se trataba solo de la infidelidad. Era el hecho de que él había jugado con sus emociones, haciéndola sentir que el problema era ella. Isabela recordó las veces en que él la culpó, cuando la hizo sentir insuficiente por su deseo de formar una familia. Roberto había manipulado cada aspecto de su relación, llevándola a creer que ella era la causa de su distanciamiento. No podía seguir callada. Sin pensarlo dos veces, marcó el número de Roberto. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara con un tono monótono, como si nada hubiera cambiado. ¿Qué quieres, Isabella?, preguntó con desdén, como si el solo hecho de recibir su llamada fuera una molestia. Isabela apretó el teléfono con fuerza, controlando el temblor en su voz. Esta vez no iba a ser la mujer frágil que él había construido en su mente. Sé todo sobre Mariana, soltó su voz afilada y directa. No más mentiras, Roberto. Ya no puedes esconderte. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Isabela pudo imaginar la expresión en el rostro de Roberto, su típica actitud de superioridad desmoronándose en cuestión de segundos. ¿Y qué con eso?, respondió él finalmente, con una indiferencia que la hizo sentir aún más traicionada. Esto ya no es asunto tuyo. El descaro de sus palabras avivó la ira en su interior, la sangre le hervía. Roberto no solo había destruido su matrimonio, sino que ni siquiera mostraba remordimiento por lo que había hecho. Cada palabra que salía de su boca la empujaba más y más hacia una determinación que hasta ese momento no había acabar con todo. Voy a pedir el divorcio, anunció con una frialdad que ni ella misma sabía que podía expresar. Y te aseguro que no te saldrás con la tuya. Por primera vez, el tono de Roberto cambió. Se quedó en silencio y aunque Isabela no podía verlo, sabía que su anuncio lo había tomado por sorpresa. Ella no era la misma mujer que él pensaba. La Isabela que había soportado sus mentiras y su arrogancia ya no existía. Estaba decidida a tomar las riendas de su vida, a proteger lo que era suyo. Roberto rió, una risa amarga que resonó como un eco hueco al otro lado de la llamada. ¿Divorcio? ¿Y cómo piensas ganar?, espetó con una voz cargada de desprecio. Sabes que todo lo que tienes es gracias a mí. No te quedará nada. Isabela, más firme que nunca, mantuvo su postura. Eso lo veremos, respondió con una calma peligrosa. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Roberto colgó el teléfono, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. El peso que había estado cargando durante semanas empezó a desvanecerse. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, esta vez no se dejaría intimidar. Ya no era la mujer temerosa y sumisa que Roberto había manipulado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, Isabela se sintió más fuerte que nunca. Estaba lista para la batalla que vendría. Aunque había perdido a Roberto, había ganado algo mucho más importante, su propia determinación. Con esa decisión firme, sabía que no enfrentaría esta batalla sola. Al día siguiente, se pondría en contacto con un abogado. Era el momento de defender lo que le pertenecía y dejar en claro que nadie, ni mucho menos Roberto, volvería a herirla. El día comenzó gris, como un reflejo de la tormenta interna que Isabela había experimentado. Después de la llamada con Roberto, no había logrado dormir. Sus pensamientos la asaltaban y la mezcla de rabia, dolor y miedo por lo que estaba por suceder la consumía. Pero algo había cambiado. Ya no era el miedo lo que la frenaba, sino una firme convicción de que no había marcha atrás. Esa mañana decidió no quedarse en casa. Caminó hacia el bufete de abogados del que había oído hablar días antes. Daniel, su dueño, tenía una reputación bien establecida.